Nervioso de lo normal. Siempre me pongo nervioso porque es una gran responsabilidad pararse en el púlpito y predicar. Pero el tema de hoy, cuando uno habla directamente acerca de quién es Dios, uno no se quiere equivocar. Y es un tema no necesariamente difícil, pero uno realmente no quiere meter la pata. Hoy día quería hablar y enseñarles acerca de lo que es la inmutabilidad de Dios, uno de sus atributos. Así como nosotros podríamos hacer una similitud con esto, tenemos características, Dios tiene atributos, y que algunos que solo les pertenecen a Él, Pastor hace un poco habló de eso, y algunos que son transferibles. Por ejemplo, algunos que solo son de Dios pueden ser su omnipotencia, que Él es todopoderoso, su omnisciencia, que todo lo sabe, su omnipresencia, que Él está en todo lugar. Hay algunos que hablan acerca de su inmensidad, que Dios no puede ser contenido. Pero hoy día quería hablar acerca de su inmutabilidad, y es de que Dios no cambia. ¿Y en qué afecta eso a la vida del cristiano? Entonces, definimos la inmutabilidad como el hecho de que Dios no cambia. Y eso es algo muy importante. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, nos enseña la palabra. Y es posible, sí, de que algunos de sus métodos con los seres humanos cambian. La manera en que se relaciona con ellos puede cambiar, pero Dios es el mismo. El Dios que creó los cielos y la tierra en los principios de los tiempos es exactamente el mismo Dios que está reinando ahora y que reinará hasta la eternidad. Él no ha cambiado, pero sí Él ha cambiado ciertos métodos. De hecho, me gustaría profundizar un poco en eso para aclarar eso, porque muchas veces la gente piensa, puede haber dos extremos. Puede pensar de que Dios sí cambia porque ha cambiado los métodos con las personas, o por el hecho de que Dios no cambia, tratan de hacer vigentes cosas que hoy en día ya no son vigentes. Entonces, uno no quiere caer en ninguno de esos dos extremos. Para eso quisiera que me acompañaran un poco al libro de Hebreos. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 8. Hebreos, capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 6. Hebreos 8, versículo 6, dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. La Biblia nos enseña que Dios nos ha salvado por medio de Jesús. El sacrificio de Jesús y el derramamiento de su sangre, su muerte y su resurrección fueron necesarios para que nosotros podamos tener vida eterna, el regalo de la salvación. Y eso es algo que la Biblia dice incontables veces, incansablemente, lo recalca y lo recalca. Si tú quieres ser salvo, tienes que creer en Jesús, en su obra redentora, arrepentirte de tus pecados y darte cuenta que Jesús pagó el precio. Y tú no puedes, no solo no tienes, no puedes pagar el precio por tus pecados. Y Jesús ya lo hizo, y solamente creyendo en eso puedes tener vida eterna. Pero la muerte de Jesús no solo hizo eso, la muerte de Jesús instauró un nuevo pacto. En el pasado, por ejemplo, era necesario que los sacerdotes estuvieran sacrificando animales constantemente. Si uno lee desde los inicios, cuando Moisés asume, Dios les da ordenanzas, les dice que de los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, tenían que salir sacerdotes, los hijos de Aarón eran los sumos sacerdotes, y da muchas reglas muy, muy específicas. Dios fue muy claro acerca de lo que tenían que hacer, y ellos tenían que estar sacrificando animales constantemente. De hecho, eso muestra, y nos muestra también, y lo recalca el versículo 7, que era un método incompleto, no era suficiente, porque tenían que estar haciéndolo cada cierto tiempo. Por ejemplo, ellos tenían el día de la expiación. Anualmente tenían que sacrificar un carnero por los pecados del pueblo. Y ahí es cuando, no sé si los niños se acuerdan. Los niños, a ver, ¿quién es niño? Levante la mano. Pastor, ¿nos puede levantar la mano? ¿Quién es niño? Bien, bien. Elena, tú eres niña, todos dos niños. Los niños, cuando tuvieron su escuelita de verano, aprendieron acerca de los carneros. Había 2 carneros, se echaba suerte, y uno era el azazel. Y el azazel, ¿se acuerdan? Lo tomaban de los cuernos, le decían todos los pecados del pueblo,
y luego ese lo liberaban y al otro lo sacrificaban para pagar el precio de los pecados del pueblo. Pero eso no era algo que hicieron una vez. No es como que Dios instituyó y dijo ya, este día lo van a hacer y no lo hacen más, sino que tenían que hacerlo cada año. Y entonces, ¿por qué era cada año? Porque la sangre y la muerte de esos animales no era suficiente. Era una sombra, esa palabra se suele ocupar mucho cuando se explica este tema, una sombra de lo que venía, representaba lo que el sacrificio de Jesús es, la obra redentora completa. Esa era sin defecto, era suficiente y era perfecta. El pacto antiguo del que se habla, porque si nosotros no lo vamos a leer todo Hebreos, de hecho, si uno quiere entender bien este tema, hay que leer el libro de Hebreos completo, habiendo también leído un poco el Antiguo Testamento para tener la imagen total y entender realmente cómo Jesús es superior a todas las leyes antiguas mosaicas, cómo vino a suplir lo que las leyes y los sacrificios del Antiguo Testamento no podían cumplir. Sin embargo, nosotros, si pudiéramos, no lo vamos a leer, pero si leen los versículos anteriores, está hablando acerca de los sacrificios y acerca de la ley de Moisés. Y entonces, luego se refiere a esa, en el versículo 7, dice, porque si aquel primero, hablando del primer pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, está diciendo, si el primer pacto, donde tenían que hacer estos sacrificios de animales, hubiera sido perfecto, Jesús no era necesario, porque si hubiera sido suficiente, no era necesario. Pero nos está diciendo de que no, el pacto sin defecto es el que Jesús instauró con su muerte. Acompáñeme un capítulo más adelante, a Hebreos capítulo 9. Todo el día anduve con frío, pero ahora que me subí al púlpito me dio mucha calor, así que ya entiendo por qué el pastor suda y suda. Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 9. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y de ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Nos está diciendo, por ejemplo, algunos de los defectos que se podría mencionar de ese primer pacto, y defectos no se refiere a que Dios se equivocó, sino se refiere a que ese pacto no estaba completo, no era suficiente, la obra que hacía ese pacto no era suficiente para limpiar a las personas. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 10, perdón, al final del versículo 9, que estas ofrendas y sacrificios, dice, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Es diferente al sacrificio de Jesús. La Biblia nos enseña que cuando nosotros somos salvos, somos sellados con el Espíritu Santo y nosotros somos una nueva criatura, nacemos de nuevo. Y los antiguos sacrificios no podían hacer eso. Entonces, es hermoso poder aprender acerca de que, a diferencia de esa época, que aunque hacían esas cosas no cambiaban sus corazones. Pero ahora Jesús sí puede cambiar corazones y sí puede cambiar vidas. Y yo sé que aquí muchos lo han experimentado o en carne propia, o han podido conocer personas y han visto cómo cambian sus vidas. Y eso no lo hacen los sacrificios del Antiguo Testamento, lo hace Jesús. Si seguimos leyendo en el 11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, aquí nos está explicando de que si esa sangre, aunque fuera momentáneamente, servía para limpiar las impurezas de la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesús? Una sangre perfecta, una sangre sin mancha. Y es interesante porque, a diferencia del anterior, que tenían que hacerlo
cada cierto tiempo, paulatinamente, este sacrificio fue hecho una sola vez. Y con eso fue suficiente para todo el mundo. Todo aquel que cree. Bueno, es suficiente para todo el mundo y eficiente para todo aquel que cree. Entonces, Él ahora es el mediador de este nuevo pacto. Y como les decía, Jesús murió por nuestros pecados, pero también su muerte trajo este nuevo pacto. Era necesario que Jesús muriera. Porque ¿quién instauró el primer pacto? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. Y Jesús murió. Entonces, ese nuevo pacto fue instaurado. Así funcionan los testamentos. Por ejemplo, si un día yo tengo muchos hijos y nietos y yo digo voy a dejar un testamento y le voy a dejar ya al hijo 1 el 20% de todo lo que tengo y al hijo 2 solo el 10%, pero le voy a dejar, no sé, esta Biblia que fue mi primera Biblia, cosas así. Eso no se vuelve vigente hasta que yo me muero. Así funcionan los testamentos. De hecho, los testamentos son importantes. A veces las familias se pelean para saber qué dice el testamento, con quién nos vamos a quedar. Y fue necesario que Jesús muriera para poder instaurar este nuevo pacto. Sin embargo, todo lo que he dicho, Dios no cambia. Sin embargo, Dios no cambia. Todo lo que hemos visto son acerca de pactos. Dios tenía un pacto con la humanidad, con Israel. Ahora hay otro pacto instaurado por la muerte de Jesús. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Simplemente son sus métodos. ¿Entendemos esto entonces? Dios no cambia. Para afirmar que Dios es inmutable, igual es importante revisar algunos versículos que lo digan. No porque el hermano Nacho lo dice, Dios no cambia. Por ejemplo, vamos a Malaquías. Acompáñenme a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Este capítulo nos habla acerca de cómo Dios está reprendiendo a Israel porque Israel le había robado con sus diezmos y ofrendas. En el versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De hecho, es muy interesante. A veces la gente, cuando lees o estudia o escucha superficialmente la Biblia, piensa que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dioses diferentes. Porque dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento era enojón y Jesús hablaba del amor. Pero si tú lees completamente y también detenidamente, estudiando y escudriñando la palabra, te das cuenta de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento era misericordioso. Y el Dios del Nuevo Testamento también es misericordioso. El Dios del Antiguo Testamento era justo. Y el Dios del Nuevo Testamento también es justo. Es el mismo Dios. Solo que si nosotros tomamos trocitos sin contexto, los interpretamos a nuestra voluntad humana, no. Lo interpretamos como nosotros queremos. Hay que ser muy cuidadosos con eso. La Biblia nos habla de que la Escritura no es de interpretación personal, sino que tiene una interpretación y nosotros tenemos que escudriñar buscando dentro de ella misma cómo queremos interpretarla. Entonces, si yo encuentro un versículo que a lo mejor yo pienso, pero esto no calza con lo que he leído en otros versículos, tengo que empezar a leer el contexto completo y así voy a ser capaz de entenderlo, orar, pedir consejo, a lo mejor ocupar una Biblia de estudio, pero hay que ser muy cuidadosos con la interpretación. Dios no cambia. Acompáñeme, por ejemplo, a Salmos 102. Salmos 102. El versículo 25. Salmo 102. El versículo 25. Vamos a leer el 25, el 26 y el 27. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aquí aparecen dos atributos de Dios. El primero lo podemos ver al inicio del versículo 26. Dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Habla de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Él no se ve afectado por el tiempo. A nosotros el tiempo claramente nos afecta.
cuando somos chiquititos, un poco más grandes, después nos empezamos a arrugar un poquito y luego morimos. Y tenemos un principio y nuestra alma no tiene un final. Sin embargo, Dios no tiene principio ni fin. Y cuando te dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y el 27 nos habla de lo que estábamos hablando acerca de que Él no cambia. Dice, porque, la segunda parte del 26, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es el mismo y nosotros cambiamos. Por eso a veces es un poco difícil hacer una ilustración acerca de la inmutabilidad de Dios, porque nosotros sí cambiamos. Todo lo que vemos a nuestro alrededor cambia. Incluso el metal. Por ejemplo, el metal se oxida. O las personas. Si yo digo, por ejemplo, mi padre es el mismo cuando yo tenía 6 años a cuando tenía, ahora tengo 21 o cuando tenga 60. Sí sigue siendo mi padre, Luis Bascuñán, pero él igual ha cambiado. Ha cambiado en actitudes, ha cambiado en edad, en apariencia. Es difícil a veces hacer ilustraciones, pero a diferencia de nosotros, Dios no cambia, es el mismo y siempre va a ser el mismo. Quisiera que me acompañaran ahora al libro de Jonás. Jonás, por favor. Jonás, capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2. Dice, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Entonces, los que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios enojón, un Dios de poco temperamento, se saltan a este versículo, porque sigue siendo el mismo Dios. Bajo este contexto, Jonás es mandado a predicar a Nínive. La ciudad de Nínive es una ciudad que históricamente, si uno investiga un poquito, no era una ciudad de gente buena, una ciudad de gente muy mala. Cuando pude leer acerca del tema, ocupaban métodos de tortura muy inhumanos, eran muy crueles, y también algunos historiadores como que plantean la idea de que a lo mejor ellos podrían ser un peligro potencial para Israel. Entonces, tanto por sus métodos como por temas políticos, Jonás tenía razones para no quererles, para odiarles. Y entonces cuando Dios, en vez de destruirles inmediatamente, envió un profeta para advertirles, para darles la oportunidad de arrepentirse, Jonás no quiere. Y sucede lo que no muchos habrían esperado y lo que Jonás se temía, y es que Nínive se arrepintió. De hecho, hasta el rey de Nínive se arrepiente, y eso lo podemos ver en el capítulo 3. Y entonces ahora en el capítulo 4, Jonás se enoja. Y bueno, un punto y aparte, nosotros como predicadores del Evangelio no debemos ser así. Es importante que nosotros estemos dispuestos a predicar el Evangelio a cualquier persona, incluso si esa persona no nos quiere o esa persona no es buena. Sobre todo hoy en día que uno puede ver grupos que plantean cosas que no son muy buenas, que son antibíblicas, pero ellos también necesitan del Evangelio. Así que no pierdes nada intentándolo, hablándoles, y a lo mejor nunca sabes lo que puede hacer Dios en sus corazones. Pero Jonás sabía que Dios es misericordioso. Comparemos el versículo que acabamos de leer, Jonás 4.2, comparémoslo con Santiago 5.1, por favor. Santiago capítulo 5 y el versículo 1. Santiago 1, versículo 11. Santiago 5, 11. Santiago 5, versículo 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Si yo comparo estos dos versículos, ¿cómo puedo ser capaz de decir que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no son el mismo? ¿O cómo puedo decir de que uno es enojón y el otro no? Lo que hago con esa afirmación es mostrar de que no entiendo las Escrituras. Debería ser capaz de darme cuenta que Dios genuinamente es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Ahora, nuevamente, los métodos con el hombre cambian.
El jueves pasado, por ejemplo, el jueves antepasado, estuvimos en Puerto Aysén, estuvimos invitando gente, repartiendo tratados, conversando, ya habíamos llegado a la cafetería donde nos solemos reunir, y me encontré con una señora que creo que iba saliendo con su hija del gimnasio, y como que le llamó la atención el tratado, creo que Brooke le dio uno, y se puso a conversar conmigo, y ella creía que algunas leyes mosaicas seguían rigiendo, y algunas de las fiestas que eran para los judíos se aplicaban para nosotros también. Y es confuso. Yo sé que algunas personas podrían decir, si Dios no cambia, entonces ¿por qué eso no me aplica a mí? Y yo traté de explicarle un poco acerca de que hay un nuevo pacto, y ella como que decía, sí, yo respeto tu creencia, pero básicamente imposible convencerla. Igual uno tampoco quiere entrar en un debate, uno quiere predicar el Evangelio. Y la invitamos y al final, bueno, no nos acompañó, pero es una duda común el tema del que Dios no cambia. Y es importante tenerlo claro. Hebreos, voy a leer un versículo, Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Ahora bien, todo lo que les dije es muy importante. De hecho es importante y les animo a estar conociendo quién es Dios. Es muy importante saber, porque si no, ¿cómo sabemos a quién estamos adorando? ¿Cómo sabemos a quién estamos sirviendo? ¿A quién le estamos entregando nuestra vida? Si ni siquiera podemos saber definir quién es Dios. Es importante conocerlo. Pero, ¿en qué afecta que Dios sea inmutable en mi diario vivir? Porque pueden decir todos, oh Nacho, qué buen estudio. Pero ¿de qué me afecta a mí que Dios no cambie, que sea inmutable? A Dios le sigue agradando lo mismo. Si a Dios le agradó algo antes, le sigue agradando ahora. Acompáñenme, por ejemplo, a Proverbios 3. Proverbios capítulo 3. Versículo 33 de Proverbios. Proverbios 3 y el versículo 33. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá a la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dios, desde el principio, da gracia a los humildes. A Dios siempre le ha agradado la humildad. Acompáñenme ahora rapidito a Santiago capítulo 4. Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Antiguo y Nuevo Testamento. A Dios le agrada a los humildes y les da gracia. Entonces, si yo sé que Dios no cambia, yo sé lo que le agrada. Yo puedo leer el Antiguo Testamento y aunque sí es cierto de que porque hay un nuevo pacto y porque algunas cosas que no fueron escritas directamente hacia mí, no necesariamente todas las cosas aplican para mí. Por ejemplo, el guardar el sábado. Eso fue un pacto, una señal entre Dios y Abraham y su pueblo y su descendencia. Pero nosotros no somos Israel. Pero aún así, yo puedo aplicar ciertas cosas a mi vida. Puedo darme cuenta de que a Dios le agrada que uno pueda guardar un día hacia Él. Obviamente, nosotros deberíamos entregar nuestra vida completa a Él, pero un día en especial que sea solo para Él. Podemos notar cosas que le agradan, y si le agradaban antes, le van a seguir agradando ahora. A menos de que expresamente Él diga, esto ya no rige, como por ejemplo la ley. Por ejemplo, la humildad. Si a Dios le agrada a los humildes, desde la creación le agradaron, le siguen agradando ahora y le van a seguir agradando. Entonces, sé humilde. Es así de simple. Así de simple. No es tan simple ser humilde. Lo digo por experiencia propia, es una de mis mayores flaquezas, ser humilde. Pero no tengo excusa. A Dios le agradó antes, le agrada ahora y le seguirán agradando los humildes. Y si yo soy soberbio, me va a resistir, me habría resistido si yo hubiera sido nieto de Abraham, o si yo estaba en la época de Jesús, o 100 años en el futuro, si Jesús aún no vuelve. A Dios le siguen agradando las mismas cosas. Ahora, a Dios también le sigue desagradando lo mismo. Acompáñenme ahora a Proverbios capítulo 6.
Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. El versículo 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si a Dios le desagradaba esto en la época de los proverbios, la época de Salomón, de David, ¿le seguirá desagradando ahora? ¿O será que Dios cambió? No, le sigue desagradando. Y es una lista que habla, por ejemplo, de la altivez, habla acerca de la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Otra cosa importante, muchas veces nosotros pensamos de que Dios era muy, a lo mejor en el Antiguo Testamento era muy práctico, no tienes que matar. Pero Jesús, Él simplemente se fue más al corazón. Aquí nos dice que Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Ni siquiera el que hace el mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dios ya se preocupaba del corazón antes. Los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla la mentira está 2 veces ahí, y el que siembra discordia entre los hermanos. Si a Dios le desagradaba antes, le desagrada también ahora. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo alejarme de esas cosas. Como lo habíamos visto antes, los sacrificios antiguos no cambiaban el corazón de las personas, pero el sacrificio de Jesús sí. Ahora nosotros somos nuevas criaturas y nosotros podemos vivir y ya no debemos vivir en estas cosas. Y de hecho, si uno lee las listas que hablan acerca de las cosas que se hacían antes, la vieja manera de vivir, el viejo hombre, la lista es muy similar a esto. Se habla acerca de la soberbia, o de la envidia, o de la mentira, y de otros muchos pecados que Dios aborrecía, aborrece y aborrecerá. Debemos ser cuidadosos con eso. Y quisiera terminar nuevamente ahora sí con Hebreos capítulo 13. Vamos a volver a leer ese versículo. Y quiero que reflexionemos en eso. En Hebreos 13, versículo 8. Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si nosotros sabemos eso, deberíamos saber cómo conducirnos en nuestro diario vivir. Les pido que me acompañen orando. Padre Celestial, doy muchas gracias porque me has permitido estar acá parado en este púlpito y nos has permitido aprender que tú no cambias, que eres el mismo hoy, ayer y por los siglos, y ayúdanos a vivir de acuerdo a ese conocimiento. Tú nos dices que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero ¿cómo te temeremos si no te conocemos, Señor? Queremos conocerte, saber qué te agrada, qué te desagrada, qué deseas para nuestras vidas, qué no deseas que hagamos, y vivir de acuerdo con eso, Señor. Te amamos, Señor. Damos gracias porque eres misericordioso, lo has sido y siempre lo serás, y gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. No somos dignos de algo así. Ayúdanos a vivir como es digno de alguien que es llamado un hijo de Dios, Señor. Damos gracias por todo esto y oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador, tu Hijo Jesús. Amén.